El camión de mudanzas en la entrada de mi casa fue la primera señal de que la realidad se había roto en mil pedazos. Me quedé helada, con las llaves colgando de mis dedos, mirando una furgoneta enorme aparcada frente a la casa señorial que había pasado 5 años restaurando. Yo no había contratado a nadie, no pensaba irme a ningún sitio. Se me encogió el estómago mientras abría la puerta principal y entraba en mi propia pesadilla. Allí, en el vestíbulo, mis padres, José y Estela, estaban dando órdenes a un equipo de desconocidos. Envolvían mis esculturas, metían mis libros en cajas y desmantelaban la vida que yo había construido, ladrillo a ladrillo. No solo me estaban mudando, me estaban borrando. Dejad un comentario y contadme desde dónde me estáis escuchando y qué hora es por allí. Me encantaría saber quién forma parte de esta comunidad. Pero, ¿qué estáis haciendo? Mi voz no fue un grito, pero cortó el ruido de la cinta de embalar y el arrastrar de pies. Pasé junto a las cajas del pasillo siguiendo el sonido de una sierra eléctrica. Venía de mi despacho. Abrí las puertas dobles de caoba, originales de la construcción de 1890, restauradas por mis propias manos durante 3 fines de semana, y me detuve en seco. El aire olía a serrín. Un hombre al que no conocía de nada, un contratista con un cinturón de herramientas colgando de la cintura, estaba arrancando el suelo de parqué de roble en espiga. El suelo que yo misma había encontrado en un almacén de antigüedades en Vermont. El suelo que era el corazón de esa habitación. Pare, dije. Salió como una orden, no como una súplica. La sierra se apagó con un gemido. Ay, Victoria, no seas tan dramática, dijo mi madre Estela, apareciendo en una esquina. Sostenía unas muestras de pintura, amarillos suaves y verdes pastel, colores de guardería. Intentamos llamarte, pero estabas en ese vuelo. No podíamos esperar. Stephanie sale de cuentas en 3 meses y Thomas necesita instalarse. Miré la madera destrozada. Luego la miré a ella. Estás destrozando mi despacho. Lo estamos readaptando, corrigió, con un tono tan ligero como si estuviera sugiriendo un restaurante nuevo para comer. Thomas y Stephanie necesitan el espacio. Ya sabes que su piso es demasiado pequeño para un bebé. Y tú, bueno, tú tienes 4 plantas para ti sola. Es muy egoísta, la verdad. Hemos decidido que tiene más sentido que tú te quedes con el estudio y le dejes la casa a tu hermano. Al fin y al cabo, es él quien va a formar una familia. La lógica era tan retorcida que te dejaba sin aliento. Una obra maestra del autoengaño. No estaban pidiendo un favor. Habían celebrado una reunión. Habían votado y habían ejecutado una sentencia sobre mi propiedad sin que yo estuviera ni siquiera presente. Se habían saltado el pedir para pasar directamente a arrebatar. Largaos, DJ. Mi padre José apareció en la puerta, limpiándose el polvo de las manos. A ver, escúchame bien, jovencita, estamos haciendo esto por la familia. No le vas a hablar así a tu madre. Vas a entregar las llaves, a hacer una maleta y ya discutiremos luego la transferencia del contrato del estudio. Dio un paso hacia mí, usando su altura, su voz, el peso de 30 años de autoridad para aplastarme. Esperaba que me encogiera. Esperaba que la hija que siempre solucionaba los problemas, que siempre pagaba las facturas, suspirara y aceptara que su papel era facilitar la felicidad de su hermano. Pero en ese momento yo no era una hija, era la propietaria de un inmueble. Era socia principal en un bufete que gestionaba contratos de varios millones de euros. Miré la destrucción de mi propiedad, y algo dentro de mí no se rompió, se endureció como el acero. No grité, no lloré, no discutí sobre lo que era justo. Saqué el móvil del bolsillo, no llamé a Tomás para suplicarle que los detuviera. Marqué el 112. Victoria, guarda ese teléfono, advirtió mi padre, acercándose más. 112, ¿cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. Hay intrusos en mi casa, dije, con los ojos clavados en el rostro de mi padre. Han entrado por la fuerza y están destrozando la estructura interior. Soy la única propietaria. Temo por mi seguridad. 10 minutos después, las luces azules de la policía destellaban contra los techos altos de mi vestíbulo. Entraron 2 agentes, con las manos en el cinturón. Agente, gracias a Dios que ha llegado, empezó mi padre de inmediato, poniéndose su máscara de patriarca preocupado. Mi hija está teniendo una pequeña crisis, es un malentendido. Solo la estamos ayudando a mudarse. El agente me miró. ¿Señora? Abrí mi maletín. No necesitaba gritar, necesitaba documentos. Le entregué a la agente la escritura de la propiedad, los permisos de obra y mi DNI. Soy la única propietaria de este inmueble, agente. Estas personas no viven aquí, no tienen llaves. Rompieron la cerradura de la puerta trasera, pude comprobarlo, y contrataron a un obrero para destruir mi suelo sin mi consentimiento. El agente revisó los papeles, miró al contratista, que estaba guardando la sierra a toda prisa, miró las cajas. Señor, señora, dijo el agente, dirigiéndose a mis padres, ¿aparecen sus nombres en esta escritura? Somos sus padres, chilló mi madre, perdiendo la compostura. Nosotros la pagamos, la criamos.
No es eso lo que he preguntado, dijo el agente. Se volvió hacia mí. Señora, ¿quiere presentar cargos por allanamiento de morada y daños a la propiedad? La habitación se quedó en silencio. Los ojos de mi madre eran dos platos, desafiándome. No te atreverías. No puedes. Somos tus dueños. Miré el serrín en los zapatos de mi madre. Miré cómo la sonrisa de suficiencia se borraba del rostro de mi padre. Sí, dije. Quiero que los detengan. Ver a los agentes esposar a mis padres en el pasillo que yo había pasado 2 años restaurando no fue trágico. Fue estructural, la demolición necesaria antes de poder construir algo seguro. Mientras se los llevaban, gritando sobre mi ingratitud, me quedé sola en las ruinas de mi despacho. Estaba en silencio, y por primera vez en mi vida sentí que la casa era enteramente mía. El silencio que vino después pesaba más que todo el ruido anterior. La policía se había ido, llevándose a José y Estela en la parte de atrás de un coche patrulla. El contratista había huido minutos antes, dejando su sierra en el suelo como el arma de un crimen. Caminé hasta el centro de la habitación y recogí un rollo de planos que habían tirado de mi mesa de dibujo. Estaban rasgados por la mitad. Esta casa no era solo una propiedad, era una resurrección. Hacía 5 años, cuando la compré, era un cascarón en ruinas. El tejado tenía goteras, la instalación eléctrica era un peligro de incendio y el barrio era una apuesta arriesgada. Mis padres se habían reído. Un pozo sin fondo. La había llamado mi padre. Típico de ti complicarte la vida, había añadido mi madre. No se ofrecieron a ayudar con la entrada. No se ofrecieron a sujetar una escalera. Así que lo hice sola. Pasé mis fines de semana con una mascarilla, lijando capas de pintura con plomo de las molduras. Aprendí a rejuntar ladrillos con tutoriales de YouTube y manuales antiguos. Invertí mi sueldo, mi sudor y mi cordura en estas paredes. Cada centímetro de esta casa era la prueba de que podía construir algo duradero. Y luego estaba Thomas, Thomas el niño de oro, Thomas el que tenía visión. A sus 29 años mi hermano había empezado 6 empresas y no había terminado ninguna. Era un chico de las ideas. No se manchaba las manos con la engorrosa realidad de la ejecución. Él traficaba con potencial, y mis padres eran sus inversores de capital riesgo, invirtiendo sus reservas emocionales y financieras en unas acciones que solo iban a la baja. Cuando Thomas dejó la universidad para montar un colectivo de DJs, lo llamaron Valiente. Cuando yo me gradué como la primera de mi promoción y me hicieron socia a los 30, me llamaron Afortunada. Toqué el borde rasgado del plano. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había sido para ellos todos estos años. Yo era la niña de cristal. Es un término que usamos en arquitectura para ciertos elementos estructurales, transparentes, funcionales, esenciales para la vista, pero en última instancia diseñados para mirar a través de ellos, no para ser vistos. Yo era transparente, era sólida, no requería mantenimiento, sostenía el techo para que la luz pudiera brillar sobre Thomas. No entraron en mi casa porque me odiaran, lo hicieron porque no me veían, no veían a la mujer que había restaurado un edificio histórico. Veían un recipiente, un recurso, un solar vacío esperando a ser urbanizado para el hijo que de verdad importaba. Tiene demasiado espacio, había dicho mi madre. No era una observación, era una acusación. Para ellos, mi éxito era una acumulación de recursos que pertenecían al colectivo familiar, concretamente a Thomas. Mi estabilidad era un insulto para su caos. Me acerqué a la ventana y miré a la calle. Las luces intermitentes habían desaparecido. El barrio estaba tranquilo. Durante años había pulido el cristal intentando ser la ventana perfecta a través de la cual pudieran mirar. Me mantuve callada, me mantuve competente. Arreglé los problemas que yo no había causado. Pensé que si era lo suficientemente transparente, lo suficientemente limpia, lo suficientemente fuerte, al final se darían cuenta del cristal en sí. Pero nadie se fija en el cristal hasta que se rompe. Hoy intentaron hacerme añicos para dejar entrar a Thomas, pero olvidaron que los cristales rotos cortan. Me aparté de la ventana. La tristeza no llegó. En su lugar, una evaluación fría y clínica ocupó su lugar. Habían tratado mi vida como la sala de espera del futuro de mi hermano. Era hora de cerrar la oficina. Me senté en mi escritorio. Una de las patas se tambaleaba donde los de la mudanza la habían golpeado contra la pared, pero aguantó. Abrí el portátil. La luz azul de la pantalla cortaba el polvo que flotaba en el aire. No abrí mi galería de fotos para mirar recuerdos felices. No abrí el correo para escribir una carta lacrimógena preguntando por qué me odiaban. Abrí una hoja de cálculo, una que había llamado con un optimismo trágico apoyo familiar. Era hora de hacer una auditoría. Fila 42. Thomas, capital riesgo.
Hacía 2 años, mi hermano había convencido a mis padres de que las criptomonedas eran el futuro de la riqueza. No tenía un plan de negocio, tenía un grupo de Discord y mucha palabrería. Mis padres no tenían la liquidez para respaldarlo, así que vinieron a mí. Solo necesita un empujoncito, había dicho mi padre. A ti te va tan bien, Victoria. ¿No quieres que tu hermano triunfe? Hice un cheque de 25.000 euros. Fue mi bonus de ese año. Se lo di porque quería que me miraran con los mismos ojos brillantes y esperanzados que le dedicaban a él. Thomas lo perdió en 3 semanas. No se disculpó. Lo llamó una corrección del mercado. Mis padres lo llamaron una lección. Yo lo llamé una pérdida y lo di por amortizado. Seguí bajando. Fila 10 hasta el infinito. Ayuda médica parental. 1.000 euros. Cada mes. Hacía 3 años mi madre me dijo que sus seguros se habían triplicado. Lloró en este mismo escritorio diciéndome que quizás tendrían que dejar de tomar algunas de sus medicinas. Programé una transferencia automática al día siguiente. Nunca pedí las facturas. Nunca pedí pruebas. Simplemente pagué. Entré en el portal de mi banco y desplegué los detalles de las transacciones. Luego crucé las fechas con las redes sociales de Thomas. 1 de junio, transferencia enviada. 3 de junio, Thomas publica una foto de su nuevo BMW de leasing. 1 de septiembre, transferencia enviada. 4 de septiembre, Thomas se registra en un resort en Tulum. El patrón era perfecto, era matemático. No había estado pagando las medicinas para el colesterol de mis padres. Había estado financiando el estilo de vida de mi hermano. Mis padres eran simplemente los que blanqueaban el dinero. Me recliné en el sillón, el cuero crujió en el silencio. Esta es la trampa del hijo competente. Es lo que yo llamo el síndrome del cajero automático. Cuando eres el hijo que no necesita ayuda, te entrenan para creer que tu valor reside en tu utilidad. Aprendes pronto que el amor no es un regalo, es una transacción. Pagas por tu sitio en la mesa. Si tienes éxito, se espera que subvenciones la disfunción de la gente que se niega a madurar. Había pasado toda mi vida adulta creyendo que si pagaba lo suficiente, si arreglaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, acabaría comprando su afecto. Pensaba que estaba invirtiendo en mi familia. Miré los números. La suma al final de la columna era suficiente para comprar un apartamento pequeño. Yo no era una inversora, era un servicio de suscripción, y acababan de violar los términos del contrato. No sentí culpa, la culpa es para la gente que tiene una deuda, aquí. La acreedora era yo. Hice clic en la configuración de transferencias. Pago recurrente, Fondo de Salud José y Estela. Mi dedo se detuvo sobre el trackpad. Pensé en las llamadas que recibiría, los gritos, las acusaciones de que estaba intentando matarlos, la narrativa de que estaba abandonando a mis padres ancianos. Que griten. Hice clic en cancelar. Luego hice clic en Fondo de Emergencia Thomas, cancelar. Revisé cada orden permanente, cada cuenta vinculada, cada red de seguridad que había tejido bajo su cuerda floja. Las corté todas. La pantalla mostró una confirmación. Órdenes permanentes canceladas. Cerré el portátil. La habitación estaba a oscuras. Las sombras se alargaban sobre el suelo destrozado. Por primera vez en años mi cuenta bancaria estaba sellada. Mi energía estaba sellada. Mi suscripción a esta familia había expirado oficialmente. Dejé la casa al anochecer y me registré en un hotel cercano. Necesitaba distancia. Necesitaba paredes que no estuvieran marcadas por la ambición de mi familia. Pero la distancia no detuvo el ruido. A las 9 de la mañana del día siguiente, mi teléfono vibraba con tanta insistencia que se deslizaba por la mesilla de noche. 37 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, un torrente de mensajes de texto que fluía como un teletipo de disfunción familiar. Lo cogí. Tomás, ¿estás loca? Mamá y papá están en un calabozo. Retira los cargos ahora. Tía Linda, Victoria. Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Cómo has podido? Solo intentaban ayudarte. Piensa en el bebé. Stephanie, mensaje de audio, 45 segundos. Le di al play. La voz de Stephanie era aguda, fina y cargada de lágrimas. Victoria, no me puedo creer que estés haciendo esto. El estrés. Estoy teniendo contracciones. ¿Quieres que pierda al bebé? Esa habitación iba a ser el cuarto del niño. Le prometimos esa habitación al bebé. ¿Cómo puede ser tan cruel? Lo borré. Luego, tomas otra vez. Lo has arruinado todo. Voy a tu oficina. Vamos a arreglar esto. No respondí. Me duché, me vestí con un traje negro impecable y me fui a trabajar. Mi bufete, Sterling, asociados, ocupaba las 3 últimas plantas de una torre de cristal en el centro de la ciudad. El vestíbulo era una fortaleza de mármol y seguridad. Me senté en mi escritorio, contemplando el horizonte de la ciudad, pero mi mente estaba en la psicología de la tormenta que se estaba gestando abajo. Es lo que los psicólogos llaman un estallido de extinción. Cuando dejas de reforzar una conducta, cuando dejas de darle comida a la paloma cada vez que picotea el botón, la paloma no se va sin más, picotea más fuerte.
Más rápido, ataca el botón, se vuelve loca. Mi familia era esa paloma. Durante 30 años yo había reforzado sus delirios de grandeza. Había pagado las facturas, había limpiado sus desastres, les había allanado el camino. Ahora había cortado el suministro y al igual que un niño pequeño que grita más fuerte cuando se da cuenta de que el no es definitivo, mi familia estaba escalando la situación. No estaban enfadados porque yo fuera cruel. Estaban enfadados porque estaban perdiendo el control. A las 11 de la mañana mi asistente Sara me llamó. Su voz era tensa. Victoria, hay un hombre en recepción, dice que es tu hermano. Los de seguridad están intentando retenerlo, pero está gritando mucho. Caminé hacia la pared de cristal que daba al atrio. Abajo, Tomás caminaba de un lado a otro. Hoy no era el emprendedor elegante. Tenía la cara roja, estaba despeinado y le apuntaba con el dedo al pecho a un guardia de seguridad. Parecía pequeño. Desde aquí arriba, el niño de oro no parecía un visionario. Parecía un hombre al que le acababan de denegar la tarjeta de crédito por primera vez en su vida. Lo vi coger un pesado jarrón decorativo de una mesa auxiliar y lanzarlo al suelo. Se hizo añicos. El sonido resonó hasta mi planta. Gritó mi nombre. Victoria, nos lo debes. No me inmuté. Sentí un extraño desapego, casi clínico. Eso no era poder, era pánico. Llama a la policía, le dije a Sara. Y que le prohíban la entrada. ¿Quieres bajar? Preguntó. No dije, volviendo a mi escritorio. Tengo trabajo que hacer. Vi el segundo arresto de un miembro de mi familia en 24 horas desde mi ventana. Mientras se llevaban a Tomás a un coche patrulla, pataleando y gritando como un niño al que le han quitado un juguete, me di cuenta de algo profundo. No estaba luchando por mí. No estaba luchando por sus padres. Estaba luchando por su supervivencia. El parásito se estaba dando cuenta de que el huésped había muerto. Mi teléfono sonó. Era mi abogado David. Victoria, dijo David con voz grave. Hicimos la investigación financiera de tus padres para la solicitud de la orden de alejamiento. Necesito que vengas. Hemos encontrado algo. ¿Es grave? Pregunté. No es solo grave, dijo David. Lo explica todo. Conduje hasta el despacho de David aturdida. La adrenalina de la mañana se estaba desvaneciendo, reemplazada por un nudo helado de pavor en el estómago. David había sido contable forense antes de convertirse en abogado de familia. No se ocupaba del drama, se ocupaba de los datos. Si él decía que era grave, era catastrófico. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. No me ofreció café. Deslizó un grueso dossier sobre la mesa de caoba. He sacado el historial de la propiedad de la casa de tus padres, dijo David con voz neutra. Necesitábamos comprobar sus activos para la demanda civil por los daños a tu casa. Supuse que, dado su estilo de vida y sus constantes sermones sobre la responsabilidad financiera, tendrían la casa pagada. La compraron hace 30 años. Asentí. Sí, hicieron una fiesta para quemar la hipoteca cuando yo estaba en la universidad. Lo hicieron, asintió David. Y luego, hace 4 años, solicitaron una línea de crédito sobre el valor de la vivienda. La agotaron. Hace 3 años la refinanciaron. Hace 2, pidieron una segunda hipoteca con un interés altísimo a un prestamista privado. Abrí el dossier. Los números estaban ahí, en blanco y negro, pero mi cerebro se negaba a procesarlos. Parecía la autopsia de un suicidio financiero. ¿A dónde fue el dinero? Susurré, aunque ya lo sabía. David giró su monitor. Había superpuesto las fechas de las retiradas de dinero con los registros de las empresas de Thomas. Cada vez que Thomas empezaba una nueva aventura, el equipo de DJ, el negocio de por dropshipping, la cartera de criptomonedas, tus padres sacaban dinero de la casa, explicó David. Desvalijaron su propia casa hasta los cimientos para financiar sus fracasos. Me quedé mirando la pantalla. Los 25.000 euros que le había dado a Thomas eran solo la punta del iceberg. Mis padres habían vertido cientos de miles de euros en un agujero que nunca se llenaba. Pero esa no es la peor parte, dijo David. Señaló un documento en la parte superior del montón. Era una notificación de impago. Llevan 6 meses sin pagar la hipoteca. Victoria. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria la semana pasada. La subasta está fijada para el mes que viene. La habitación dio vueltas. El aire acondicionado zumbaba, pero sentí un sudor frío en el cuello. Están arruinados, dije. No era una pregunta. Están en la indigencia, corrigió David. No tienen patrimonio, sus tarjetas de crédito están al límite, sus ahorros han desaparecido, y están a 30 días de quedarse en la calle. De repente, el allanamiento cobró sentido. No era solo un delirio de grandeza. No se trataba solo de darle a Tomás un cuarto para el bebé. Era un plan de evacuación. La reforma me di cuenta, las palabras sabían a ceniza. No solo estaban mudando a Thomas, se estaban mudando con él. Exacto, dijo David. Necesitaban un sitio donde vivir.
No podían contarte la verdad que los padres exitosos estaban en bancarrota, así que fabricaron una crisis. Decidieron que tenías demasiado espacio porque necesitaban ocuparlo desesperadamente. Iban a secuestrar tu casa para ocultar su propia ruina. La audacia era paralizante. No solo iban a robarme el despacho, iban a convertir mi santuario en un bote salvavidas para el barco que ellos mismos habían hundido. Se habrían mudado, sin pagar alquiler, y me habrían obligado a mantener a las mismas personas que los habían dejado secos. Habrían vivido en mi casa comiendo mi comida criticando mis decisiones mientras fingían que me hacían un favor al llenar las habitaciones vacías. Pensé en la mueca de desprecio de mi madre cuando me dijo que era egoísta. Egoísta. Se estaba ahogando y en lugar de pedir ayuda, intentó subirse a mi cabeza para mantenerse a flote. No tienen nada con lo que negociar, dijo David cerrando el dossier. No son patriarcas poderosos, son deudores, y tú eres la única persona con un techo sobre su cabeza. Me levanté. El miedo que había arrastrado durante 30 años, el miedo a su juicio, a su desaprobación, a la retirada de su amor, se evaporó. No puedes tenerle miedo a un tigre de papel cuando te das cuenta de que está empapado y se está deshaciendo. Gracias, David, dije. ¿Qué vas a hacer? Cogí mi bolso. Me sentía más ligera que en años. Voy a terminar con esto. La confrontación final no tuvo lugar en un juzgado. Ocurrió en la escalinata de mi casa 3 días después. Había vuelto para reunirme con un contratista para reparar los suelos. Cuando salí, José y Estela estaban esperando en la acera. Parecían más viejos. La arrogancia que había alimentado su allanamiento había desaparecido, reemplazada por una desesperación gris y temblorosa. No gritaron, no exigieron. Se acurrucaban juntos como refugiados de un desastre que ellos mismos habían creado. Victoria, dijo mi madre con la voz rota, por favor, no tenemos a dónde ir. Me quedé en el escalón de arriba mirándolos. La dinámica de poder se había invertido, literalmente. Durante 30 años yo los había admirado, esperando su aprobación. Ahora, era yo quien estaba en una posición de poder. Hemos perdido la casa, admitió mi padre, mirando al suelo. El banco se la queda la semana que viene. Tomás, él no puede ayudarnos. Está en la cárcel. Somos familia, Victoria. Tienes 4 habitaciones. No puedes dejarnos vivir en la calle. Era el chantaje emocional definitivo. La última jugada. Somos tus padres, nos debes la supervivencia. Miré a las personas que habían intentado desahuciarme de mi propia vida para hacerle sitio a su niño de oro. Miré a las personas que habían desviado mi sueldo para financiar una fantasía. Lo sé, dije. Mi abogado encontró las notificaciones de embargo. Sé que hipotecasteis vuestro futuro para comprar el afecto de Thomas. Se encogieron. No voy a salvaros, dije. Las palabras fueron suaves, pero aterrizaron con el peso de una bola de demolición. No soy vuestro plan de pensiones, no soy vuestra red de seguridad, y desde luego, ya no soy vuestra hija. Solo soy una acreedora a la que habéis dejado de pagar. ¿Pero qué haremos? Sollozó mi madre. Tú dijiste que yo debería quedarme con el estudio. Sonreí, una sonrisa fría y afilada. Es una idea genial. Me dijiste que el estudio era perfecto para una mujer sola. Debería ser espacio de sobra para 2 personas que están reduciendo su estilo de vida. ¿Por qué no os mudáis allí? Me miraron fijamente. Todos sabíamos la verdad. No había ningún estudio, no había ningún contrato. Era solo otra mentira en la arquitectura de sus delirios de grandeza. Marchaos, dije. Apañáoslas. Usad ese ingenio que siempre me decíais que tuviera. Les di la espalda y entré. Cerré la pesada puerta de roble, eché el cerrojo. El sonido retumbó en el pasillo vacío, un golpe sordo, sólido y final. Caminé hasta el centro del salón. Estaba en silencio, sin sierras, sin gritos, sin exigencias. Esto me lleva a lo que yo llamo la paz de la villana. La sociedad nos dice a las mujeres que ser buenas significa sacrificarse. Significa prenderte fuego para mantener a otros calientes. Cuando finalmente les devuelves la cerilla y dices no, te llamarán fría, te llamarán cruel, te llamarán la villana de la historia familiar. Mis padres le están contando a todo el que quiera escuchar que los abandoné. Tomás les está diciendo a sus amigos que le robé lo que le correspondía por derecho. En su versión de la historia, yo soy el monstruo que acaparó el castillo mientras ellos morían de hambre a las puertas. Acepto ese título. Prefiero ser la villana en su tragedia que la víctima en mi propia vida. Prefiero ser la mala hija que duerme profundamente en una casa que es suya, que la buena hija que duerme en un futón mientras su hermano juega videojuegos en su despacho. Si proteger mi paz me convierte en la villana, entonces llevaré esa etiqueta como una corona. Enmarcaré la acusación y la colgaré en la pared, justo al lado de la escritura de mi casa. Miré el suelo destrozado de mi despacho. Llevaría tiempo arreglarlo, costaría dinero, pero los cimientos eran sólidos, la estructura era fuerte, y por primera vez
El diseño dependía enteramente de mí. ¿Alguna vez has tenido que convertirte en la villana para salvarte? Cuéntame tu historia en los comentarios y no olvides seguirme para más historias sobre cómo recuperar las riendas de tu vida.